Mi pantalla. Muy bien. Vanessa, ¿me puedes confirmar si se ve la pantalla completa? Sí, se ve completa, profesor. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, hoy terminamos de ver el segundo artículo del credo, que se refiere creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Hoy terminamos esta segunda parte con los números del Catecismo de la Iglesia Católica a partir del número 631. Esta primera mitad de la clase, del 631 al 658, donde el credo, sobre todo el credo de los apóstoles, usa esta expresión: Jesucristo, una vez muerto, descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. Eso es lo que vamos a ver en esta primera parte de la clase. ¿Qué significa que Jesús descendió a los infiernos? Ojo aquí, descendió a los infiernos, no descendió al infierno. Es muy diferente. Y ahorita lo vamos a ver por qué el catecismo lo va a desarrollar. Infiernos, en hebreo, la palabra es Sheol. El Sheol es los infiernos. El alma de Jesús fue al Sheol. Y el Sheol, que significa en hebreo, es el mundo de los muertos. No debemos confundirlo con el infierno. El infierno es ese lugar de condenación donde aquellos que libre y decididamente rechazaron la presencia de Dios en su vida, esa es la condenación, el lugar de castigo. El Sheol para el hebreo es el mundo de los muertos, los que ya no tienen vida. Es muy diferente y aquí lo vamos a ver. Por eso el credo de los apóstoles dice, descendió a los infiernos, no descendió al infierno. La escritura, la Sagrada Escritura llama infiernos Sheol o Hades. Es lo mismo y lo encontramos en las citas bíblicas que están ahí. Filipenses 2:10, Hechos 2:24, Apocalipsis 1:18 y Efesios 4:9. En estas citas bíblicas puedes ver cómo la Sagrada Escritura hace referencia a la misma realidad, al mismo estado del alma, una situación del alma, como infiernos en plural, no infierno, nuevamente infiernos, Sheol o Hades, que significa la morada de los muertos, que es donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. ¿A qué se le llama visión de Dios? Precisamente al contemplar a Dios cara a cara. Nosotros que estamos aquí en este mundo temporal, en este mundo terrenal, sujetos al espacio y al tiempo, no podemos contemplar a Dios cara a cara. Lo vamos a poder ver una vez que ya no estemos en este mundo. Pero los muertos que ya han salido de este mundo, por su condición, no pueden ver, no pueden contemplar a Dios cara a cara, y a eso hace referencia el Salmo 6:6, Salmo 88, del 11 al 13. Y tal era, nos dice el catecismo en el número 633, tal era, en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos. Salmo 89:49, Primera de Samuel 28:19, Profeta Ezequiel 32:17 al 32. Porque nuevamente recordemos que con la caída de Adán y Eva, el pecado original, ellos fueron desterrados del paraíso. Y entonces todos los que morían alejados precisamente de la amistad de Dios. Por eso Cristo, y por eso es que el Hijo de Dios quiso salvarnos de esta manera, encarnándose, asumiendo nuestra muerte y bajando a las entrañas de la muerte para rescatar a los que estaban bajo la muerte. Estaban privados de la visión de Dios, malos o justos, porque estaba la humanidad, estábamos en pecado y teníamos el pecado original, y Jesús vino a salvarnos de esta manera. El número 633 va a puntualizar todavía más. Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados, para destruir el infierno de la condenación. No, no es ese infierno, sino para liberar
a los justos que le habían precedido. Todos aquellos justos que murieron antes de que Cristo se encarnara, a por ellos fue. Por eso descendió a los infiernos para rescatar a los justos que desde Adán hasta la plenitud de los tiempos en que el Hijo de Dios se encarnó, los justos que murieron en todo ese tiempo, bueno, Jesús fue por ellos para rescatarlos y comunicarles la gracia de la salvación. Esto es lo que nosotros creemos. El número 635 lo va a puntualizar más. Dice, Cristo, por tanto, bajó a la profundidad de la muerte. Hace referencia a Mateo 12:40, Romanos 10:7, Efesios 4:9. Bajó a la profundidad de la muerte, ¿para qué? Para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivan. Juan 5:29. Jesús es el príncipe de la vida, así se le llama en Hechos 3:15. Aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Hebreos 2, 14, 15. ¿Por qué estaban sometidos a la esclavitud? Porque todos hemos nacido en pecado. Cristo, cuando instituye el sacramento del bautismo, tenemos la gracia de Cristo. La gracia que Cristo nos dio con su muerte y su resurrección, nosotros la tenemos en el bautismo. Pero ¿qué pasa con todos los justos que murieron antes de Cristo? Es por eso que Él desciende a los infiernos, en pocas palabras. Nuevamente, no desciende al infierno como el lugar de la condenación, desciende a los infiernos, el Sheol, el Hades, donde están los justos que murieron antes de que Cristo se encarnara para darnos la salvación. En adelante, nos dice el Catecismo número 635, en adelante, Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis 1:18. Las llaves de la muerte y del Hades, podemos decirlo, o del Sheol. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Filipenses 2:10. Cuando dice aquí Filipenses 2:10 que toda rodilla se doble en el cielo, los bienaventurados, en la tierra, los que estamos en este camino, en este mundo temporal, y en los abismos, los justos que murieron antes de Cristo. Entonces, Cristo por eso ha liberado a toda la humanidad. El único sacrificio de Cristo que salva a la humanidad desde Adán. Ahora, ¿cómo explica el Catecismo de la Iglesia Católica la resurrección de Jesús? El catecismo lo va a describir con dos adjetivos o dos cualidades. Primero va a decir que es un acontecimiento histórico, verificado, y por otro lado es un acontecimiento trascendente. Vamos a ver a qué se refiere el catecismo con un acontecimiento histórico y un acontecimiento trascendente. ¿Por qué la resurrección de Jesús es un acontecimiento histórico? Porque es un acontecimiento real que se dio en la historia. Dice el número 639, el misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, hacia el año 56, perdón, puede escribir a los Corintios, y lo encontramos en 1 Corintios 15, 3, 4. Porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los apóstoles. San Pablo habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. Esta tradición viva, ya lo hemos comentado, bueno, lo comentábamos en la introducción de esta primera parte del catecismo, en las primeras clases, esta tradición significa lo que se transmite. Por eso dice San Pablo aquí, yo les transmito lo que a mi vez recibí. Esta es la tradición de la iglesia, cómo la iglesia va transmitiendo en generaciones la salvación, el mensaje de la salvación.
La Biblia se lee desde la tradición de la iglesia, como la iglesia la ha ido reflexionando, madurando y aplicando en su vida desde el principio. Por eso tenemos que leer la Biblia juntos, siempre desde la tradición de la iglesia. Y aquí nos dice San Pablo en cuanto al mensaje de la resurrección, que fue algo que se transmitió desde el principio. ¿Qué signos expresan que Jesús resucitó realmente en la historia? ¿Qué signos expresan esto? Que fue algo histórico. Dos signos. Primero, el sepulcro vacío y segundo, las apariciones. Dice el número 640. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Dice Lucas 24, 5, 6. En el marco de los acontecimientos de la Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. El sepulcro vacío no es en sí una prueba directa. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podía explicarse de otro modo. Y de hecho, en Juan 20:13 y Mateo 28:11-15, las autoridades judías van a afirmar que los apóstoles, los discípulos, más bien los discípulos, así lo llaman, en Juan 20:13, los discípulos roban el cuerpo de Jesús, es lo que dicen los judíos. Luego van a decir en Mateo 28:11-15 que están fuera de sí, que los apóstoles, incluso en el libro de los Hechos, van a pensar que están borrachos y que por eso dicen que Jesús resucitó. Es decir, el sepulcro vacío en sí mismo no es una prueba directa, pero históricamente es con lo primero con lo que se encuentran los discípulos, con un sepulcro vacío. A pesar de eso, dice el catecismo en el número 640, a pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres. En Lucas 24, 3, 22, 23 y después de Pedro, Lucas 24, 12. Después el discípulo que Jesús amaba, Juan 22, afirma que al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Esto es muy importante, hermanas, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué el sepulcro vacío? Porque en los evangelios tanto las mujeres, que ojo aquí, las mujeres son las primeras testigos de la resurrección, tanto las mujeres como los apóstoles no van a encontrarse con un resucitado. ¿A qué van? Van a embalsamar a un muerto. Van a encontrarse con un muerto, no van a encontrarse con un resucitado. Entonces, que las mujeres, que los evangelios nos digan que las mujeres son las primeras testigos de la resurrección, si esto, como lo dicen las autoridades judías en Juan 20:13 y Mateo 28:11-15, que es un invento de los discípulos y que roban el cuerpo y ven el sepulcro vacío porque robaron el cuerpo, si hubiera sido la intención, las mujeres, en concreto María Magdalena, no pudieron haber sido las primeras testigos. ¿Por qué? Porque la mujer en el tiempo de Jesús, la voz de la mujer no tenía una validez. Socialmente, culturalmente, que María Magdalena y las primeras mujeres dijeran que Jesús no, que el cuerpo de Jesús no estaba ahí y que se lo habían encontrado resucitado, que se les había aparecido resucitado, no tenía mucha credibilidad culturalmente. Pero los evangelios así lo ponen y por eso es que es histórico, porque son las primeras las mujeres que se encuentran con el sepulcro vacío. Después será Pedro, después va a ser Juan, el discípulo que Jesús amaba, y una vez que ven el sepulcro vacío, como dice a Juan 26, y ver las vendas en el suelo, ahí es donde ven y creen. Ahorita vamos a ver las apariciones, pero el primer signo es el sepulcro vacío. Dice el número 641. María Magdalena resalta, ojo aquí, resalta a María Magdalena y las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús. Iban a encontrarse con un muerto. Marcos 16:1, Lucas 24:1. Enterrado a prisa, un muerto enterrado a prisa en la tarde del Viernes Santo por la llegada del sábado.
fueron las primeras en encontrar al resucitado. Ya después va a ser la aparición, Mateo 28, 9, 10, Juan 20, 11 y 18. Así las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Jesús se apareció enseguida a ellos, primero a Pedro y después a los 12. Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, ve por tanto al resucitado a- antes que los demás, y sobre su testimonio es sobre el que la comunidad exclama, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Nuevamente, si esto hubiera sido un plan, como decían algunas teorías, no hubiera, la comunidad no hubiera puesto primero a las mujeres y a María Magdalena, como dice en Marcos 16:1, Lucas 24:1, ellas no hubieran sido las primeras en encontrarse con el resucitado. Habría sido Pedro, habrían sido los de Santiago, habría sido San Juan, pero no, fueron las mujeres. Entonces, es históricamente, está ahí y está documentado. ¿Qué significa, después nos dice el catecismo, qué significa que la resurrección de Jesús es un acontecimiento trascendente? Ya vimos que es histórico y tiene todas las connotaciones de histórico, un evento histórico. Ahora, ¿qué significa que sea trascendente? Que Jesús resucitado supera el espacio y el tiempo. Su cuerpo glorioso está en otra dimensión, ya no es esta dimensión temporal. A eso se le llama que es un acontecimiento trascendente. El número 646 lo dice. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y el espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir de Cristo que es el hombre celestial. Así lo describe San Pablo en Primera de Corintios 15, 35, 50. ¿Qué significa esto? El número 647 lo va a desarrollar un poco más. Dice, qué noche tan dichosa, canta el exultel de la Pascua, el pregón pascual. Eh, qué noche tan dichosa. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. En efecto, nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección y ningún evangelista lo describe, no describen cómo fue la resurrección. Los evangelios nos dicen solamente que resucitó y que se apareció a las mujeres, a los discípulos. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente, menos aún su esencia más íntima, el paso a otra vida, fue perceptible a los sentidos. Eso sí, ¿por qué? Porque se apareció. Entonces, con esta tablita, a lo mejor inicié como muy directo, ¿verdad? Porque estoy hablando un poquito del examen, pero bueno, aquí podemos recapitular un poquito más. Las características de la resurrección de Jesús y cómo lo explica el catecismo de la Iglesia Católica. Dos cosas. Primero, que fue un acontecimiento histórico. ¿Y qué significa eso? Que es real, la resurrección es real y que se da en la historia. ¿Cuáles son los signos? El sepulcro vacío, que fue el primer dato, el primer hecho con el que se encontraron las mujeres y los discípulos, y después, en un segundo momento, las apariciones a los discípulos y a las mujeres. Por otro lado, la segunda característica de la resurrección de Jesús, que es un acontecimiento trascendente, está en otra dimensión, es lo que nos dice el catecismo. El cuerpo resucitado de Jesús supera el estado, el espacio y el tiempo, porque los que estamos sujetos a espacio y el tiempo, estamos sujetos en filosofía le llamamos al devenir, al suceder de las cosas y el tiempo va desgastando las cosas, nosotros nos vamos desgastando en el tiempo. Bueno, ya Jesús resucitado no está sujeto a estas leyes, por eso es un evento trascendente. ¿Quién actúa en la resurrección de Jesús? Nos dice el catecismo. Quien actúa es la Trinidad, es una obra de la Trinidad. Así como la Trinidad está implicada en la encarnación de Jesús, también la Trinidad está implicada en la muerte y en la resurrección de Jesús. Está ahí.
La resurrección de Cristo, nos dice el número 648, es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. En ella, las tres personas divinas actúan juntas a la vez y manifiestan su propia originalidad. Se realiza por el poder del Padre, Dios Padre, que ha resucitado a Cristo su Hijo. Así nos lo dice Hechos 2:24. Y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad con su cuerpo en la Trinidad. Jesús se revela definitivamente. Cuando decimos se revela, acuérdate, es se da a conocer. No es rebeldía. Revelarse de rebeldía es con B grande, con B labial. Aquí es con V, con B chica. Se revela, es decir, se da a conocer definitivamente, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Ojo aquí, porque cuando veíamos las herejías cristológicas que se refieren a Cristo y que nos decían que Cristo tenía dos personalidades, que a veces actuaba como hombre y como Dios, y yo les decía en esa clase, si a veces actúa como Dios, como Cristo, y a veces actúa como hombre, y por eso se decía esta distinción. María es madre de Cristo, pero no madre de Dios, porque María no puede ser madre de Dios. Esa era la herejía nestoriana, si recuerdas Néstor. Y yo les decía, no puede ser así, porque si a veces Cristo actúa como Dios y a veces actúa como hombre, ¿quién murió en la cruz? Si solamente murió un hombre, como tantos que habían sido crucificados en la historia, pues no hay salvación porque fue un hombre nada más. Y si en la cruz solamente muere Dios y no muere la humanidad, entonces es un acto suicida de Dios. Pero al momento en el que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y cada acción de Jesús están implicadas las dos naturalezas en la misma persona, en la única persona de Jesús, aquí por eso nos lo dice el catecismo. Se realiza por el poder del Padre que ha resucitado a Cristo su Hijo y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad en la Trinidad. Cuando Cristo ha resucitado, la humanidad resucita con Cristo. No solamente resucita la segunda persona de la Santísima Trinidad sin su naturaleza humana, porque ya la naturaleza humana es parte de Cristo y la humanidad entera ahora entra en la humanidad. Y por eso es que nos libera y por eso es que nos rescata. Desciende a los infiernos por los justos que nacieron y murieron antes de Cristo, y ahora toda la humanidad restaurada entra en la gloria de la Trinidad. Si la obra de la creación es admirable y bella, más admirable aún la resurrección, porque ahí nuestra humanidad está resucitada también. ¿Qué verdades presenta el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el sentido salvífico de la resurrección de Jesús? Nos va a decir el Catecismo que la resurrección de Jesús es fundamento de nuestra fe, cumple las promesas del Antiguo Testamento, enseña la divinidad de Jesús, nos da vida nueva y es principio y fuente de nuestra resurrección. Son cinco cosas, son cinco verdades que el catecismo desarrolla a partir de la resurrección de Jesús. Dice el número 651, si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Está citando a Primera de Corintios 15:14. La resurrección, dice el catecismo, constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. O sea, todo lo que encontramos en los evangelios tiene sentido en la resurrección de Jesús. Así nos lo dice el catecismo, en otras palabras. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido. Los milagros, las parábolas, los discursos, la institución de la última cena, el sacrificio de Jesús en la cruz, su misma venida a nuestro mundo, y ahorita ya estamos en el tiempo de Adviento, la misma encarnación de Jesús, todo esto tiene sentido
se entiende desde la resurrección. Nos lo dice el catecismo. El número 652 lo va a decir todavía más claro. La resurrección de Cristo es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y cita a Lucas 24, 26, 27 y 44, 48. Este pasaje de los discípulos de Maús que van cabizbajos porque mataron a Jesús y Jesús resucitado, se les aparece y les dice a los discípulos, insensatos y qué duros para entender las promesas, las profecías. Es el mismo Jesús durante su vida terrenal que cumple todo lo que el Antiguo Testamento había anunciado. Mateo 28:6, Marcos 16:7, Lucas 24:6-7. La expresión, según las Escrituras, indica que la resurrección de Cristo cumplió estas predicciones. Por eso ya en el credo largo, que así le decimos nosotros, así le decimos, ¿verdad? Que Jesús murió y resucitó según las escrituras. Cuando decimos según las escrituras en el credo es porque ya estaba anunciado desde el Antiguo Testamento que el Mesías Salvador iba a liberar al pueblo de la muerte, del pecado y de la muerte. Y es lo que hace Jesús con su resurrección. El número 653 va a seguir diciendo, la verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección. Él había dicho, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Juan 8:28. Lo podemos traducir, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que Yahvé, yo soy. Yahvé es lo que significa. Yahvé es yo soy. Entonces sabréis que Yahvé, la resurrección del crucificado demostró que verdaderamente Él era yo soy. Él era Yahvé, el Hijo de Dios y Dios mismo. Recordar el libro del Éxodo capítulo 3 cuando Dios se le revela a Moisés en la zarza y le dice a Moisés, ve a Faraón para liberar a mi pueblo de la esclavitud. Y Moisés le va a preguntar a Dios, cuando Faraón me pregunte, ¿quién manda liberar a tu pueblo? ¿Qué le voy a decir? Y Dios le va a decir, le responde a Moisés, cuando Faraón te pregunte, ¿quién te envía a liberar al pueblo? Dile que Yahvé, dile que yo soy. Y la resurrección del crucificado demostró verdaderamente que él era Yahvé. Por eso en Juan 8:28, cuando Jesús dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que Yahvé, que yo soy. Número 654. Hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte nos libera del pecado, por su muerte nos libera del pecado y por su resurrección nos abre el acceso a una vida nueva. Dos realidades en un mismo evento salvífico. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve a la gracia de Dios. Romanos 4:25, a fin de que, dice San Pablo, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros vivamos a una nueva vida. Romanos 6:4. Y el número 655, por último, la resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Primera de Corintios 15, 20, 22. Por eso es un acontecimiento trascendente y que nos da vida nueva a todos. No era necesario que todo esto sucediera, pero así lo quiso Dios y de esta manera quiso salvarnos para que comprendiéramos el gran amor que Él nos tiene. Con esta tablita podemos ver, recapitular un poco. Sé que es mucha información, pero están ahí los números, están en las citas bíblicas. Ustedes, sin prisa y con calma, pues lo pueden ir haciendo, ¿verdad? Las verdades que se desprenden de la resurrección de Jesús. ¿Cuál es el sentido salvífico de la resurrección de Jesús y su texto bíblico? Por un lado, la resurrección, como decíamos, es fundamento de nuestra fe. Primera de Corintios 15:4. Segundo, la resurrección de Jesús cumple las promesas del Antiguo Testamento. Lucas 24, 26, 27.
Tercero, muestra la divinidad de Jesús. Juan 8:28. Cuarto, la resurrección de Jesús nos da la vida eterna. Romanos 4:25. Y la resurrección de Jesús es principio y fuente de nuestra resurrección. Primera de Corintios 15:20-22. En resumen, para resumir, que Jesús desciende a los infiernos nuevamente, no desciende al infierno para liberar a los que ya estaban condenados, los que se condenaron porque libremente y conscientemente le dan la espalda a Dios, pues ellos no hay cómo puede haber salvación ahí cuando la misma persona decide no estar con Dios. Más bien, cuando desciende a los infiernos, va por todos los justos que murieron desde Adán hasta antes de que viniera Cristo. En síntesis, Jesús descendió a los infiernos, al mundo de los muertos y no al infierno, que es el estado de la condenación eterna. Y por otro lado, la resurrección de Jesús es un acontecimiento real, histórico y trascendente. Supera el tiempo y el espacio. Esto nos lleva a esta última parte y con esto vamos a concluir el segundo artículo del credo, que es Jesús, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Esto está en la número 659 al 682. ¿De qué nos hablan estos números? Jesús subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y con esto terminamos el segundo artículo. ¿Qué significa que Jesús subió al cielo? Estamos refiriéndonos al acontecimiento de la ascensión. Ojo aquí, porque hay ascensión para referirse a Cristo y asunción para referirse a María. Vamos a ver. ¿Qué verdades trae la ascensión del Señor? 5 verdades. Primero es la glorificación de la humanidad de Jesús. Lo que ya veíamos ahorita, aquí va a estar más desarrollado. Segundo, se sentó a la derecha del Padre. Vamos a ver qué significa que se sienta a la derecha del Padre. Tercero, Jesús intercede ante el Padre por nosotros. Y cuarto, son 4 puntos, nada más pensé que eran 5. No, sí son. No, son 4 puntos. 5 eran los de la resurrección de Jesús. En la ascensión son 4. Y el último, Jesús envía al Espíritu Santo. Muy bien. El número 665 dice, la ascensión de Jesucristo marca la entrada definitiva de la humanidad de Jesús en el dominio celeste de Dios, donde ha de volver, aunque mientras tanto lo esconde a los ojos de los hombres. Muy bien. La humanidad, cuando Cristo resucita, una vez que Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, baja a este mundo, no bajó sola, bajó con su divinidad, se encarna, hace suya nuestra humanidad. Cuando resucita y asciende al cielo, Jesús no sube solo, ahora sube con nuestra humanidad y la humanidad entra en la gloria de la Trinidad. A eso dice, la entrada definitiva de la humanidad de Jesús, que es nuestra humanidad, en el dominio celeste de Dios, donde ha de volver. Mientras tanto, esta gloria se esconde a los ojos de los hombres, dice Colosenses 3:3. Número 666. No se vayan a asustar. Con el número 666 no nos estamos refiriendo aquí al anticristo, es el número del catecismo de la Iglesia Católica. Dice el número 666 del catecismo. Jesucristo, cabeza de la Iglesia, nos precede en el reino glorioso del Padre para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos en la esperanza de estar un día en Él, con Él eternamente. Cristo, que es la cabeza, de nuestra humanidad, ya entrar en esa gloria. Nosotros que somos el cuerpo, esperamos también entrar en esa gloria donde ya Cristo, nuestra cabeza, ha entrado. Este es el misterio de la ascensión. El número 667 lo va a desarrollar mejor, diciendo, Jesucristo, habiendo entrado una vez por todas en el santuario del cielo, intercede sin cesar por nosotros como el mediador que nos asegura permanentemente la efusión del Espíritu Santo. A esto se refiere cuando se dice que Jesús está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué significa que está sentado a la derecha del Padre? Que participa del poder del Padre. Esta es una expresión muy típica de la fe judía.
Sentarse a la derecha del Padre, dice el número 664, significa la inauguración del reino del Mesías, cumpliéndose la visión del profeta Daniel respecto del Hijo del Hombre. En Daniel 7:14 encontramos, a él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. A partir de este momento, los apóstoles se convirtieron en los testigos del reino que no tendrá fin. Así lo decimos en el credo. Su reino no tendrá fin. Ya una vez resucitado, el reino de Cristo no tendrá fin. Entonces vamos a resumir un poco la enseñanza de la ascensión. La glorificación de la humanidad de Jesús. Jesús con su humanidad gloriosa está en el cielo. Esa humanidad es nuestra humanidad. Ya nuestra humanidad está con Cristo en el cielo. Él es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo. Se sentó a la derecha del Padre. Es una expresión hebrea, judía, que hace referencia a que Jesús comparte el poder del Padre en un reino que ya no tendrá fin. Jesús intercede por nosotros porque Él es el único camino para el Padre. Ya no lo dice en el Evangelio de San Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, Él intercede por nosotros ante el Padre una vez que ya está glorificado. Y Jesús envía al Espíritu Santo. Él nos da la efusión de este Espíritu Santo. ¿Qué significa que Jesús vendrá en su gloria? Vendrá en la gloria. Que vendrá glorioso en su segunda venida, que se le llama en teología, se le llama la parusía. La segunda venida del Señor es la parusía. En el momento presente esperamos esa segunda venida. Vivimos un tiempo de espera y de vigilancia. Qué apropiado terminar esta sección del credo con el primer domingo de Adviento, porque a eso nos llama, eso nos invita el Evangelio, las lecturas, las oraciones de ayer, la misa del primer domingo de Adviento y el segundo domingo de Adviento hacen referencia a la parusía. Tenemos que estar en un tiempo de espera y de vigilancia. Dice el número 672 del Catecismo. Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel. Hechos 1:6-7, que según los profetas, Isaías 11:1-9, debía traer a todos los hombres. Este reino mesiánico debía traer a todos los hombres el orden definitivo de justicia, de amor y de paz. Ojo aquí con estas tres notas. El reino de Dios que se espera traerá en un orden definitivo de justicia, en medio de tanta injusticia que vivimos, de amor, en medio de tanto odio que vivimos, y de paz, en medio de tanta intranquilidad que vivimos. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del espíritu y del testimonio. Ojo aquí, porque es así como tenemos que interpretar nuestra vida y a eso nos invita el primer y segundo domingo de Adviento. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu Santo y del testimonio, Hechos 1:8. Pero es también un tiempo marcado todavía por la tribulación, Primera de Corintios 7:26, y la prueba del mal, Efesios 3:16, que afecta también a la iglesia, Primera de Pedro 4:17. Ojalá que te des la oportunidad de leer todas estas bíblicas con calma y en tiempo y sin prisa. E inaugura los combates de los últimos días. Están en todas las citas bíblicas. Primera de Juan 2:18, Primera de Juan 4:3, Primera de Timoteo 4:1. Es un tiempo de espera y de vigilia. Mateo 25:1-13, que es precisamente Mateo 25:1-13, fue el evangelio de ayer domingo. Marcos 13:33-37. Tenemos que estar preparados porque no sabemos cuándo va a ser. ¿Qué verdades están relacionadas con la segunda venida del Señor? Primero, no sabemos la fecha. No sabemos cuándo va a ser. Habrá una última prueba para la iglesia, el anticristo, y se dará el juicio final. Esas son las tres verdades que están relacionadas con la segunda venida del Señor. Dice el número 673. Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo
en la gloria es inminente. ¿Qué significa inminente? Que en cualquier momento puede suceder. Que puede suceder ahorita en 5 minutos, antes de que se acabe esta clase, o que pueden pasar todavía 5 millones de años. A eso se refiere que es inminente. No sabemos cuándo. Va a suceder, sí, pero no sabemos cuándo. A eso se refiere inminente. Inminente. O puede suceder en 5 minutos o puede suceder en 5 millones de años. Y son los últimos tiempos. Aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, Hechos 1:7 y Marcos 13:32, este acontecimiento escatológico es una palabra nueva que estamos teniendo aquí en clase, me parece que no lo habíamos encontrado antes, lo voy a apuntar en el chat para que lo puedan tener ahí también. Escatológico significa que se refiere a los últimos tiempos. Escatológico. Ahí está. Escatológico que se refiere a los últimos tiempos. Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento. Mateo 24:44, Primera de Tesalonicenses 5:2. Aunque tal acontecimiento y la prueba final que le han de predecer están retenidos en las manos de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:3-12. Vamos a ver, ¿es algo confuso? Sí, necesita explicación. Estos números del catecismo nos lo van a decir. El número 675 dice: antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. No lo digo yo, lo dice el Catecismo número 675 y está haciendo referencia a Lucas 18:8 y Mateo 24:12. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra, Lucas 21:12, Juan 15:19-20, desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Vamos a ver, porque me parece que esto es muy actual. ¿Cuál es este misterio de iniquidad? Misterio de iniquidad se hace referencia a todo lo que el pecado implica. El pecado como una transgresión voluntaria a los mandamientos, a la voluntad de Dios y las consecuencias que esta transgresión voluntaria a los mandamientos, a la voluntad de Dios, implica para el alma, implica para la persona, que a final de cuentas es una enemistad, es el ser humano que juega a ser Dios, a ser un mini diosito, haciendo sus propias reglas y creando su propio orden. A eso se le llama misterio de iniquidad. Este misterio de iniquidad, nos dice el catecismo, bajo la forma de una impostura religiosa. ¿A qué se refiere la expresión impostura religiosa? A aquello que se hace pasar por la verdadera religión. Aquello que contradice a lo que el Dios vivo y verdadero nos ha dado a conocer y es lo que hemos reflexionado en todo este semestre, esa impostura religiosa, tomar el lugar, tomar la posición de la verdadera religión que proporcionará a los hombres, al ser humano, una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Para poder solucionar los problemas de una manera más cómoda, pero ¿qué hay que hacer? Hay que apostatar. ¿Qué es apostasía? Renegar. Renegar de la verdad, renegar de la fe, renegar de Dios. Interesante, porque es lo que estamos viviendo ahora. Que esto, o nuevamente, o acaba en 5 minutos antes de que esta clase acabe, o pueden pasar todavía millones de años. Eso es inminente y no lo sabemos. No me preguntes cuándo va a suceder, porque no sabemos ni el día ni la hora. Nos lo dijo el Evangelio de ayer y nos lo va a decir el Evangelio del siguiente domingo, segundo de Adviento. Pero nuevamente, mira cómo lo describe el catecismo. La persecución que acompaña a la iglesia en su peregrinación sobre la tierra desvelará esta persecución el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa
tomando la posición de la verdadera religión que nos liga a Dios, que nos mantiene unidos a Dios, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Lo dice todavía más el número 675. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Y ahí están las citas de Segunda de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, Evangelio de San Juan y Primera Carta de San Juan. Este anticristo es todo aquello que quiere tomar el lugar de Dios. Ideologías, tenemos la ideología de género, tenemos el aborto, tenemos estas ideologías políticas que niegan que el ser humano sea un ser humano trascendente, que el hombre y la mujer estén llamados a una realidad última, que no solamente que el deseo, el destino, nuestra realización completa no va a estar en este mundo, sino en un más allá, pero que comienza aquí. Todas estas ideologías que niegan la vida eterna, que niegan a Dios, que niegan la verdad del ser humano, hombre y mujer, tal como son creados a imagen de Dios, todas estas ideologías que van en contra de lo que nosotros ya hemos estudiado aquí, eso es el anticristo. ¿Por qué? Porque hacen que el hombre se glorifique a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. El anticristo le va a hacer como sucedió en Adán y Eva, que la serpiente le dice a Eva, no, es que Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol, de ese fruto, serás como Dios. Ese es el anticristo. Esa es la impostura suprema, dice aquí el catecismo. Esta tentación sigue tan actual en Adán y Eva, tan actual ahora, donde el ser humano, queriendo poner su propio orden, queriendo poner su propia lógica a las cosas, lo único que hace es acarrear más soledad, más muerte, más lejanía de Dios y al final de cuentas un ser humano más frustrado y más perdido del centro, más perdido del sentido para lo que fue creado. El número 677 va a decir, la iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. Recordemos lo que significa la palabra Pascua, el paso de la muerte a la vida. La última Pascua es precisamente la parucía, donde ya Cristo ha entrado en la gloria de Dios, pero ya pasó por la muerte en la cruz y su resurrección. Y ahora la iglesia, que somos el cuerpo, también tenemos que pasar por la muerte, morir al mundo, morir al pecado, vencer al mundo, vencer al pecado, para poder gozar precisamente de la gloria que ya Cristo, nuestra cabeza, ha entrado en ello. Por eso nos hablaba de la ascensión, sentado a la derecha del Padre y vendrá a juzgar a vivos y muertos, su reino no tendrá fin, y eso es lo que estamos aquí, ¿verdad? El reino, dice, no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la iglesia, un triunfo con los criterios humanos, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal que hará descender desde el cielo a su esposa, que es la iglesia, Apocalipsis 21, 2, 4, el triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Ahí están las citas bíblicas, Apocalipsis 20, 12, segunda de Pedro 3, 12, 13. Entonces, todo esto está ahí. No tiene, podemos decirlo de una manera más clara. Cristo, que es nuestra cabeza, pasó por todo esto. Él eh, sufrió la persecución, fue entregado en manos de sus enemigos, pasó por el sufrimiento de la cruz no lo venció, él venció la muerte en cruz, resucitó por obra de Dios Padre y del Espíritu Santo y ahora está en la gloria eterna. Nosotros que somos sus discípulos no aspiramos a una suerte mejor a los ojos del mundo. Aspiramos a la misma suerte de Él, porque vamos siguiendo los pasos de Jesús, o es lo que queremos hacer. También tenemos que soportar la iniquidad, el pecado, la injusticia en el mundo, ¿verdad? Tenemos que soportar todo eso, tenemos que vencerlo unidos a Cristo.
Tenemos que vencerlo para que venciéndolo, ahora sí participemos en la resurrección. La parusía. ¿Qué significa la parusía? Es la segunda venida del Señor. No sabemos la fecha. No sabemos cuándo va a ser. Nuevamente, la segunda venida de Cristo puede ser antes de que acabe esta clase, en 5 minutitos más, o pueden pasar todavía millones de años. Es tiempo de vigilancia y de espera. Sí. Y estamos comenzando el tiempo de Adviento. Habrá una última prueba, que es el anticristo, haciéndole a la humanidad caer en la tentación de que la misma humanidad puede ser su propio Dios. ¿Qué significa que Jesús vendrá a juzgar a vivos y muertos? Primero, que Jesús es el juez de todos los hombres, de toda la humanidad. Solo Jesús traerá la justicia plena. Ante Cristo, que es la verdad, se mostrará toda mentira. Dice el número 679. Cristo es Señor de vida eterna, el pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres pertenece a Cristo como Redentor del mundo. Adquirió Cristo este derecho por su cruz. El Padre también ha entregado todo juicio a su Hijo. Lo encontramos en Juan 5:22, Juan 5:27, Mateo 25:31, Hechos 10:42, Hechos 17:31 y segunda de Timoteo 4:1. Pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar y para dar la vida que hay en él. Es por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo, el rechazo que voluntariamente hacemos, libre y voluntariamente hacemos. Es retribuido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu de amor. Cuando libre y conscientemente rechazamos a Dios, es cuando entramos en el infierno, porque estamos voluntariamente y libremente rechazando estar con Dios. El número 681 dirá, el día del juicio, al fin del mundo, Cristo vendrá en la gloria para llevar a cabo el triunfo definitivo sobre el mal, que como el trigo y la cizaña habrán crecido juntos en el curso de la historia. Número 682. Cristo glorioso, al venir al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, revelará la disposición secreta de los corazones y retribuirá a cada ser humano según sus obras y según su aceptación o su rechazo de la gracia. Por lo tanto, comenzamos a vivir nuestro cielo aquí en la tierra al buscar estar unidos a Jesús, y ya lo hemos visto antes, cómo estamos unidos cumpliendo los mandamientos y viviendo en gracia de Dios. Sacramentos y mandamientos nos hacen que estemos unidos a Cristo. Comenzamos a vivir nuestro infierno aquí en la tierra cuando libre y voluntariamente rechazamos la presencia de Dios en nuestra vida. Síntesis, y con esto terminamos. Jesús está glorioso en el cielo, intercediendo ante el Padre por nosotros. Jesús vendrá por segunda vez gloriosamente. Eso es lo que llamamos la parusía, la segunda venida de Dios. No sabemos la fecha, debemos vigilar. La iglesia debe pasar por la última prueba, que está significada en la cruz para participar de la resurrección. Muy bien. Sé que este tema da para muchas preguntas. Vamos a dejar un momento para preguntas y luego hablaremos de un examen que al principio de la clase ya había dicho que lo vamos a terminar. Vamos a tener el examen definitivo hasta que terminemos de ver el credo, que va a ser en la primera parte del segundo semestre, por allá de febrero tal vez. Pero bueno, Vanessa, si me puedes apoyar los siguientes números del catecismo, y con eso vamos a terminar la clase que viene, es el número 683 al 747. Esa es la tarea para la próxima clase, número 683 al 747. Pero bueno, vamos a dejar el micrófono para ustedes. 3, 4 preguntas que estén por ahí o comentarios sobre la clase y luego hablamos del examen. Entonces ahorita vamos a preguntas, comentarios, algo que que les haya llamado la atención de la clase de hoy. Bueno, profe, muy buenas noches, Luis de Colombia. Hay una pregunta que me dejó un poquito inquieto con respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el vientre de María. Usted decía muy claro que la Santísima Virgen María es la madre de nuestro Señor Jesucristo, y a la vez se decía que no era la madre de Dios. Entonces yo me quedó como esa duda, como esa inquietud. Entonces yo en mi ignorancia pienso, si la Santísima Virgen María fue la madre de nuestro Redentor,
que se hizo hombre, ella ahí en ese aspecto, ¿qué papel jugaría? ¿Qué papel jugaría? ¿En qué sentido? Si pudieras... En el sentido, perdóname, profesor, en el sentido si ella es madre de nuestro Señor Jesucristo como hombre o madre de nuestro Señor Jesucristo como Dios. Bien, muy bien. Sí, sí, sí. Este, nosotros creemos que Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, no es Ujú, un mitad Dios y mitad hombre, ni tampoco es como una mezcla, ¿verdad? Que juntos dieron otra cosa. No, ujú. es madre, es Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, y María es madre de Jesucristo, hijo de Dios. Por lo tanto, María es madre de Dios. María es madre de la humanidad y de la divinidad, porque juntas en la persona de Jesús están unidas ya inseparablemente. Por eso María es madre de Dios. ¿Sí, sí me haría entender? Sí, profesor, muchas gracias. Es que me había quedado esa dudita, entonces dije, gracias, muy formal. Claro que sí, no, este tipo de misterios es para darle vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, No, la y pregunta no está fuera de lugar. Te agradezco mucho. es que ¿Alguien eso es más? algo importante porque a veces de Profesor, pronto lo que ocurre es que lo que usted, su merced decía ahorita con respecto a las otras creencias religiosas que dicen que esto, que aquello, que no sé qué. Entonces esto es como para uno poder tener argumentos de defender nuestra fe. Por ¿Ok? supuesto, por supuesto. Profesor, muy gentil. Dios me lo bendiga. Gracias igualmente. eh, Licenciado, licenciado, yo ¿hay alma? necesito, eh, perdón, Ah, bien, vamos a dar espacio primero a Alma y ya después al otro hermano que también habló. Adelante, Alma. Oh, bueno, creo que está pensando tal vez Alma. Adelante entonces, adelante, hermano. licenciado, yo entendí lo siguiente, que la palabra Hades o Seol, que está escrito, o sea, traducido del hebreo al español o castellano, significa los infiernos. Correcto. Bueno, entonces, Jesús, yo tengo mi anotador, todo. Lo que yo entendí, usted corríjame si está bien o está mal. Jesús descendió a los infiernos para liberar a los justos que esperaban, por supuesto, su llegada y para anunciar también la victoria sobre la muerte, o sea, el triunfo de Jesús también sobre Satanás o el diablo, perdón, si no es justo eso. Bien, bien. Eh, este descenso eh, ocurrió entre su muerte y su resurrección. Y también creo que implica que Jesucristo fue a la morada de los muertos, o sea, el Hades o Zoel, para llevar al cielo a quienes habían vivido antes de todo lo que ocurrió. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Y para aniquilar de algún modo la muerte, porque después de la muerte hay vida también. O sea, liberar a los justos para Jesús cuando Jesús desciende para rescatar a las almas justas, es, digamos, también implica también la alma de Abraham, de Moisés, de David, que esperaban en el seno, lo esperaban a Jesucristo, y para liberarlo a todos ya de la esclavitud, del pecado que tenemos. Eso es lo que yo escribí. Mientras usted explica, yo tengo mi anotador y voy escribiendo. Bueno, y aquí anoté algunas, la palabrita esca- escatológico significa
últimos tiempos, o sea, que va a haber un momento que puede ser, usted lo dijo, en 5 minutos, 5 segundos o 5 millones de años, que va a ocurrir eso. Dígame, profesor licenciado, y sepa disculpar mi extensión y perdona a mis compañeros si lo que fui resumiendo está bien o está mal. Está bien. Lo pudiste captar en su sentido completo. Todo lo que ahorita nos acabas de compartir, estás completamente correcto. Tal vez ahí, cuando tú dices vino a salvar, ¿verdad? Cuando vino a salvar a los justos del Antiguo Testamento, sí, a los que tú comentaste, pero también podemos decir, vino cuando descendió a los infiernos. Cuando Jesús desciende al Hades, al Sheol, fue a rescatar a Isaías, Jeremías, Daniel, Ruth, Esther, todos esos nombres de los justos del Antiguo Testamento, más esa multitud de nombres que nosotros, de personas que no conocemos, que vivieron en justicia antes de que Cristo viniera al mundo, por ellos fue. Y por ellos fue antes de la resurrección, cuando desciende a los infiernos, rescata a la humanidad desde el principio y ahora sí resucita con nuestra humanidad completa. Pero todo lo que tú dijiste, Jorge, es correcto. Muchas gracias. Sí, Licenciado, buenas disculpe, noches. yo hace poquito, hace 2 años y 4 meses, perdí a mi hijo en un accidente y a los 2 días que murió mi hijo perdí a mi hermano en una mala praxis. Entonces yo miro mucho el cielo y me pregunto, ¿dónde está mi hijo? Yo sé que está en el reino de Jesús. Le pido disculpas por esto y le pido disculpas al hermano que sigue. Gracias y muy amable. Muchas bendiciones. Amén, amén y gracias por compartirnos, Jorge. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta solo para que nos aclare un poquito más esto. Ya ve que debido a nuestra ignorancia podemos confundirnos. Quiere decir que cuando Jesucristo descendió a los infiernos, estamos hablando podría decirse, ¿de qué infierno? Si sabemos de que hay de un infierno que no se puede salir, Correcto. ¿verdad? Entonces, para que nos aclare bien, ¿verdad? Nosotros los católicos que tenemos también nuestra creencia en que no estamos muertos totalmente, ¿verdad? Para que nos aclare. Sí, sí, claro que sí, sí, todo lo que sea necesario, sí. Ahorita tú mismo ya lo decías, Jesús descendió a los infiernos, no descendió al infierno. El infierno como lugar de condenación, no, porque los que están en el infierno, los condenados, es porque ya desde aquí en la tierra, cuando estuvieron en vida, ya se condenaron al libre y voluntariamente vivir alejados de Dios y rechazar a Dios en su vida. Es imposible salvar a aquel que no quiere ser salvado. Jesús no bajó por ellos. Jesús no bajó al infierno. Jesús bajó a los infiernos, al lugar de los muertos, donde estaban los justos, como yo ahorita lo había expresado Jorge, donde estaban los justos que murieron anhelando la salvación de Dios y anhelando estar con Dios. Por ellos fue. Descendió a los infiernos en plural, así lo dice el credo de los apóstoles, que en hebreo podemos traducir, viene del Sheol o del Hades. Jesús descendió al Hades, al Sheol o a los infiernos, pero no fue al infierno. Es diferente. ¿Sí me explico? ¿Podría decirse que, bueno, y purgatorio es lo mismo o debemos de pensar diferente? Bien, esto, fíjate, por eso es importante que veamos las últimas notas del credo, cuando decimos creo en la resurrección de los muertos, porque ahorita vimos la pura resurrección de Jesús, pero el credo al final habla de la resurrección de los muertos. El purgatorio ya es el cielo, pero es un estado de purificación, por eso se llama purificación, porque todavía esa parte de nuestra alma, de las personas que no murieron completamente en gracia de Dios, pero que no rechazaron a Dios, están ahí. La purificación, el purgatorio, ya es parte del cielo, pero hay que pasar por una purificación para ahora sí poder contemplar a Dios cara a cara. Pero el purgatorio ya es parte del cielo.
Gracias, entendido. Con gusto. ¿Alguien más? Y con eso terminaremos para pasar a hablar del examen y del final del semestre. Sí, yo no entiendo qué fue lo que pasó, porque yo quería preguntar y no sé por qué le pasaron el micrófono a otra persona. No escuché. Pero, ¿cuál es tu pregunta, hermana? ¿O qué es lo que usted quisiera comentar o profundizar? Sí, lo que yo quería comentar desde un inicio fue que muchas personas ahora, mm, personas de 40, 30, 40, 50 años, 20 años, le están dando la espalda a Dios. Pues entonces se están condenando a ellos solos, Correcto. porque no están yendo a misa, porque no siguen los mandamientos y porque no frecuentan los sacramentos. Entonces, por eso es tan bueno y tan necesario y tan prudente que llevemos el evangelio, pues a todos los más cercanos a nosotros, ¿no? La caridad empieza por la familia, por casa, ¿verdad? Gracias. Correcto, muchas gracias, hermana. Es cierto, y a eso precisamente esto que tú acabas de comentar, lo podemos enmarcar con lo último que estábamos viendo, esta prueba, esta tribulación que estamos viviendo, porque estamos ahí anhelando, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que vivirlo? Siendo testigos de una realidad que sabemos que ya comenzamos a vivir en ella cuando estamos unidos a Cristo aquí en la tierra y que se llevará a su plenitud al final. ¿Cuándo es este final? No lo sabemos. Muy bien. Ok, Lugar de los profesor, muertos. Sí, un segundito nada más, sí, hermana, permítame un ok, segundo porque todavía veo que todavía hay ok. ¿cómo se llama? Preguntas sobre, muy bien, miren, el infierno, el cielo y todo esto, créanme que en el siguiente semestre, en la tercera clase, vamos a hablar, vamos a profundizar un poquito más. Ahorita con lo que yo creo que nos podemos quedar por lo pronto, cuando Cristo desciende a los infiernos, no desciende por los condenados, porque los condenados que están en el infierno ya están condenados, porque ellos se quisieron condenar. Como ahorita decíamos, alguien libre voluntariamente rechazó a Dios en su vida, rechazó a Dios. Los muertos, el Sheol, el Hades, son estos justos que, que, que anhelaron la salvación de Dios antes de que Cristo viniera. Muy bien, diferente del purgatorio, porque alguien por ahí mencionó que si el Sheol es igual que el purgatorio, no, no es así. Y el purgatorio es una realidad que ya está dada a partir de la resurrección de Cristo. El Sheol es esta morada de los muertos, de los justos que anhelaban la salvación. Pero les prometo que tal vez esta clase, y que me da mucho gusto que esté así, para cuando estemos hablando en la última parte del credo, ahí está. Oh, mira, ahí también nos está Ok. diciendo Vanessa que está grabada la clase. Sería muy oportuno, Vanessa, que la clase del purgatorio la pases ahí en los grupos de WhatsApp para que los alumnos puedan profundizar. Muy bien. Adelante, hermana, te interrumpí y ya contigo terminamos la sección de preguntas sobre la clase. Adelante. Gracias. No podía prender el micrófono. Rapidito, en la de hoy no entendí cuando usted comenzó con decir que la visión beatífica de que no podemos ver a Dios. Pero entonces vamos a la resurrección donde lo ven un montón de gente. Y más tarde sabemos que siglos más tarde que santos lo vieron. Y entonces ahora mencionó también que en el purgatorio, pues todavía no han llegado el tiempo de ver cara a cara a Dios. Entonces, cuando se dice ver cara a cara a Dios, ¿en qué exactamente se basa? Porque hay que pasar por Cristo cuando nos morimos para poder ver entonces al Padre. ¿Se está dividiendo ahí el Padre con el Hijo? ¿Me entiende? No. Después, Sí, no entiendo. Bueno, voy a intentar comprender, espero que con mi respuesta pueda comprender tu pregunta, porque no me queda del todo claro. Bien, si hay un proceso, ¿cuándo veremos cómo se le llama ver a Dios cara a cara? Es ya la vida eterna, lo que ya
Los santos ya están viviendo, ya están contemplando a Dios cara a cara, porque ya están dignos de presentarse ante Dios, porque ya fueron santificados, se santificaron aquí en la tierra, vivieron las virtudes heroicas y estuvieron unidos a Dios de manera heroica en su tiempo aquí en la tierra. Nosotros, que tal vez estamos en una contradicción de estamos con Dios, pero de repente le somos infieles a Dios y estamos en esa lucha de gracia y pecado, ¿verdad? Cuando muramos, si necesitamos ser purificados, no vamos todavía a contemplar a Dios cara a cara porque todavía no estaremos dignos completamente de estar contemplando a Dios cara a cara y pasaremos por un estado de purificación, pero no separemos, podemos distinguir las acciones de Cristo y del Padre, pero a final de cuentas es Dios mismo y el purgatorio ya es parte del cielo. No estaremos, quienes están en el purgatorio no gozan todavía de la completa visión divina, de la completa gloria, porque están en este estado de purificación, pero ya hay una presencia ahí, ya hay una presencia ahí. No sé si me voy a entender, hermana, porque creo que no, también no entendí completamente la pregunta, pero no sé si mi respuesta hace sentido a tu pregunta. Ok, bueno, pues ya quedó ahí. Muy bien, sé que cuando hablemos en el credo, en la resurrección ahorita vimos la resurrección de Jesús, cuando hablemos en el credo de la resurrección de los muertos, vamos a profundizar mucho más en esto. Muy bien, para ir terminando, la otra clase es la última clase de este semestre. Vamos a reflexionar en la persona del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, así lo decimos, lo confesamos así en el credo. Será la última clase del semestre y nos van a quedar los últimos 4 notas del credo. Creo en la iglesia, en el bautismo para el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Estas 4 notas las vamos a dejar pendientes para el siguiente semestre. Ya el próximo lunes, Padre Benjamín y Vanessa nos dirán cuándo comienza el siguiente semestre. Y una vez que hayamos terminado todo el credo, ahora sí vamos a aplicar el examen. Para el próximo lunes, yo voy a darles una guía de estudio para que lo vayan teniendo ahí de todo lo que hemos visto ahorita del catecismo. El examen no es muy complicado, no queremos distinguir entre los que saben y los que no saben. Ese no es el sentido. El sentido del examen, que tú tengas un certificado, pues te sirve primero a ti como católico, ¿verdad? De que estás recibiendo una formación en tu fe católica y si eres servidor en tu parroquia o en tu diócesis, bueno, pues esto también te acredita como un servidor en la iglesia que tiene una formación. Entonces, no va a ser un examen torturante, no va a ser un examen complicado, ¿verdad? Vas a poder tener tu catecismo ahí, porque pues, si estás presentando un examen de catecismo, es porque puedes ubicar los números del catecismo y puedes con tus palabras poder eh, compartir lo que el catecismo nos enseña, que es lo que hemos estado haciendo aquí. Entonces, ojalá y que te animes, ¿verdad?, a que puedas tomar este examen para que puedas tener este certificado. Es algo que el instituto ofrece, y me da mucho gusto que sí lo haga, honestamente. Es una herramienta que el instituto ofrece y que te ayuda, ¿verdad? Nos ayuda a ti y a mí en nuestro crecimiento en la fe. Muy bien. Vanessa, no sé si hay algún comentario, alguna puntualización, si no, ya para terminar con una oración. Gracias, profesor. Solamente quería aclarar aquí la pregunta que hermanita Jenny puso en el chat acerca del alcohol, algo así. S- si ella quiere, Jenny, si quiere mirar un tema, lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Lo puede encontrar en la carpeta La Hora de la Biblia, parte 3. Ahí hay un tema muy especial que dio Padre Humberto. Es clase número 2 que se llama El alcohol en la Biblia y da más explicación en el tema al que se está preguntando ahí. Oh, ya. Sí, ya no había visto la pregunta. No había visto la pregunta. Ok, muy bien. Bueno, solamente me gustaría decir algo, ¿verdad? Porque aquí está haciendo la pregunta. Yo creo que ese video que nos está recomendando Vanessa es excelente. Lo que yo puedo decir es, a nosotros no nos toca juzgar. Nosotros no podemos decir quién va a ir al infierno y quién va a ir al cielo. De una manera particular, no podemos juzgar eso porque no conocemos las intenciones del corazón. Eso es lo primero que podría decir en un primer momento. En un segundo momento es, nuevamente,
comenzamos a vivir nuestro cielo aquí en la tierra en la medida en la que estamos buscando estar unidos a Dios a través de sus mandamientos y de sus sacramentos. ¿Qué pasa con los que no conocen a Cristo? ¿Qué pasa con los que no tienen acceso a los sacramentos? ¿Qué pasa con los que no tienen acceso a una formación como esta? ¿Verdad? Bueno, está ahí la intención del corazón y Dios ve los corazones. Lo que nosotros no podemos ver en el interior de las personas, Dios sí lo puede ver y Dios es misericordioso. Y nuevamente, ¿a quién no puede salvar Dios? A aquel que libre y decididamente, libre y conscientemente le dice a Dios, Dios, sal de mi vida. No te quiero en mi vida. Ahí no se puede salvar a quien no quiere ser salvado. Pero definitivamente que este video que comparte Vanessa, puede aclarar bastante, bastantísimo. Muy bien, el día dijo ahí, el alcoholismo es una enfermedad, como cualquier enfermedad, mina la capacidad, de la persona en su toma de decisiones. Cualquier vicio, debilita la voluntad y la inteligencia de las personas. Una persona, antes se decía que el que se suicidaba automáticamente ya estaba condenado. Ahora no, porque hay muchos matices, hay muchas situaciones en la psicología de una persona que se suicida. Entonces, a nosotros, en pocas palabras, no nos toca condenar para decir quién se va al cielo y quién se va al infierno. Eso le toca a Dios y a nosotros nos toca dar el mayor testimonio del amor y de la misericordia de Dios para los demás. Muy bien, pues con esto vamos a terminar. Encomendémonos a la Virgen María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, que nos tome de su mano para seguir las huellas de su Hijo Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pasen buenas noches, nos vemos el próximo lunes. Amén. Gracias, hermanito.